El tema que voy a desarrollar es la evolución histórica de las sociedades. Vemos en esta que el hombre tiende a vivir en sociedad. En la sociedad antigua o preindustrial empiezan a crearse o a nacer las primeras sociedades. En esta vemos lo que es la sociedad primitiva. La sociedad primitiva pues se basaba en la caza, en la recolección, en la pesca. El hombre primitivo vivía de esta forma. El hombre primitivo pues no poseía ninguna propiedad privada, no tenía intercambio económico. Vemos que se basaba más que todo en el trabajo común. En el siglo XVII pues las primeras sociedades fueron creadas por un contrato social para evitar la lucha de los recursos. En el siglo XVII al 9 a.C. vemos que la sociedad esclavista tenía como base a los esclavos, o sea que los esclavos trabajaban sin un salario, eran sometidos por el amo. El amo tomaba al esclavo como propiedad. También vemos que una de las culturas a la que constituía esta sociedad era la Mesopotamia, la Fenicia, la hindú, la Grecia, la Roma, la egipcia. En la Edad Antigua pues se basaban también en lo que era la inversión de la escritura, el surgimiento y el desarrollo de la vida humana, el poder político centralizado en las manos de los reyes, la sociedad marcada por estratificación social, el desarrollo de las religiones. En ellas vemos que la religión que se tomaba más que todo como la principal era la politeísta. También empezó a haber el desarrollo y fortalecimiento del comercio, el desarrollo del sistema del cobro de impuestos y la creación de sistemas jurídicos. Después de la caída del Imperio Romano, que puso fin a la Edad Antigua y desapareció todos los imperios, empezó el sistema feudalista. En el sistema feudalista vemos que se basa más que todo en lo político, en lo social, en lo económico. Se empezó a desarrollar en la parte de Europa occidental, que estaba dividida por tres, en la que era la nobleza, el clero, el estado llano, es decir, que el feudo era comprendido como por tierras cultivables, como los bosques, las fincas, las villas y varias parroquias, en la que se abarcaba lo que era el diezmo. Por eso es que se habla de las parroquias. Vemos que en el siglo XIX empieza a estar lo que es la sociedad industrial, es decir, que es el resultado de la revolución industrial. Vemos que en ella empieza a desarrollarse una serie de hechos, pensamientos que transforman a la sociedad y a las sociedades agrícolas en industrial. Se refería a las sociedades con estructura social moderna, en la que empezaba a aparecer una clase social llamada el proletariado, que eran personas que tenían el intercambio, el trabajo de diario y les daban su salario, su sueldo, y es decir que también la cultura y el arte fue la forma en cómo se reflejaba este tipo de sociedad. Vemos que la sociedad industrial empezó a crearse lo que es la imprenta, la maquinaria de vapor, los primeros electrodomésticos, como también las fábricas que empezaron a reemplazar la mano de obra. Vemos ahora que este sistema se basaba más que todo en el trabajo personal y en el individualismo, lo que era llamado el capitalismo. Es decir, que el capitalismo empezó a surgir desde que el hombre trabajaba y le daban su sueldo. Había más tecnología, se aprovechaba lo que era todo, empezó a haber avances. Vemos ahora que en el siglo XX, pues si nos vamos para atrás, no se parece en nada, pues antes no había tanta tecnología como ahora. Ahora pues todo abarca tecnología, hasta si pongo un ejemplo claro, lo que son nuestros estudios, pues ahora es de forma virtual y ahora en casa lo podemos recibir, y siento que este es un ejemplo clave de cómo es que ha evolucionado las sociedades.